Bienvenidos al Artisan. En este vídeo voy a explicar cómo transformar un puñado de piezas en un cargador modular para celdas 18650. Si habéis seguido los vídeos anteriores ya sabréis que estoy dedicando una serie del canal a las celdas de litio, debido a que es un componente muy peligroso si no se utiliza adecuadamente. En el caso de que no vierais los vídeos anteriores os recomiendo que empecéis por esto, ya que en ellas describo las características de las celdas, así como sus posibles peligros. Después de estos consejos y sin más retraso, empecemos con el tutorial. Lo primero es enumerar los componentes que vamos a utilizar. Empezaremos con el PCB, que nos servirá de soporte para el resto de componentes. Además, al estar pregrabado con pistas, podremos construir el circuito con mayor facilidad. Posteriormente, tendremos que realizar algunos cortes en el PCB, para que nos cuadre con el diagrama del cargador. El cargador está diseñado para celdas 18650, por ser una de las más comunes y cumplir el estándar del módulo que vamos a utilizar. Por lo tanto, necesitaremos zócalos para conectarlas y desconectarlas fácilmente, sin tener que soldar unos cables o añadir pinzas de cocodrilo. Además, los zócalos son bastante rígidos, añadiendo cierta estabilidad al PCB, que es algo flexible. También necesitaremos unos pines machos que nos permitan conectar de forma segura y resistente los módulos al PCB, proporcionando cierta separación entre ellos, mejorando la disipación del módulo durante la carga de las celdas de litio. Para los puentes del PCB utilizaré alambre de cobre esmaltado de un grosor de 0,7 mm, ya que el cargador tendrá una corriente total de 3 amperios y necesita un buen conductor. En caso contrario, los puentes limitarían la potencia total de la carga. Por último, tenemos el módulo TP4056, que es el componente central del proyecto, ya que nos permitirá controlar la alimentación de la celda de litio manteniéndola dentro de los márgenes seguros. Para las celdas 18650 utilizaremos un módulo sin protección de descarga, ya que el dispositivo solo está ideado para recargar las celdas y posteriormente extraerlas y utilizarlas en otro aparato. Antes de mostraros el diagrama del circuito, vamos a ver en detalle las características de este módulo, para entender el funcionamiento del cargador. El módulo TP4056 es un cargador lineal de corriente y voltaje constante. Esto quiere decir que no es conmutado, por lo que es poco eficiente y se calienta durante su funcionamiento. Permite una carga máxima de 1 amperio, dando una potencia total de 5 vatios, aunque esta característica se puede configurar. Su precisión es de más o menos un 1,5%. Y su voltaje de entrada es de 4,5 a 5,5 voltios. Además, el voltaje de carga máxima es 4,2, que es el estándar para las celdas 18650 con una química de litio óxido cobalto. Además, dispone de un LED rojo para indicar el proceso de carga y un LED azul para indicar el fin de la carga. Normalmente vienen con conectores micro USB, aunque también lo podéis encontrar con conectores mini USB. Su temperatura de funcionamiento es de menos 10 grados a más 85 grados. Y no tiene protección contra polaridad inversa, es decir, que si conectamos el módulo con los polos invertidos, quemaremos el circuito. Antes de acabar con este apartado, os muestro una tabla de resistencia. Según su valor, podremos ajustar la intensidad de carga del módulo. Para modificar la potencia de carga solo es necesario sustituir la resistencia por el valor que necesitemos. En este caso queremos 1 amperio de carga, por lo que no necesitamos cambiar la resistencia de 1,2K. Una vez enumerados los componentes voy a continuar con el tutorial explicando el esquema de construcción del circuito.
Cada módulo dispone de 4 pads de soldaduras. En la parte superior están las conexiones de alimentación del módulo, donde deberemos soldar los 5 voltios y el GND. En la parte inferior del módulo tenemos las conexiones para las celdas, donde también deberemos respetar la polaridad. Es destacable que el módulo, aunque tiene 4 pads de soldadura, realmente solo posee 3 conexiones, ya que el GND es común para la celda y la alimentación. Esto se debe a que la regulación de la carga de la celda está controlada mediante el polo positivo del circuito. Como el cargador que vamos a fabricar es para 3 celdas, deberemos multiplicar el esquema. Cada módulo tendrá una intensidad máxima de 1 amperio, siendo la potencia total del cargador de 15 vatios. En resumen, el dispositivo no es más que un conjunto de módulos alimentados en paralelo, permitiendo la carga individual de varias celdas. Estos módulos solo pueden hacer cargas individuales o paralelas de las celdas. Nunca deben utilizarse para realizar cargas balanceadas de varias celdas, ya que no funcionarían correctamente y podrían causar que éstas explotaran. Con el esquema claro, ahora tendremos que traducirlo al PCB. Para poder realizarlo es necesario cortar algunos puntos de la placa, separando sus pistas y asegurándonos con un polímetro de que éstas no tienen continuidad. Una vez la placa esté modificada y testeada, ya podemos empezar a soldar los componentes. Cuando empecéis a soldar una placa de circuito, deberéis empezar por los componentes de menor tamaño, ya que mientras más componentes tengamos en la placa, mayor será la dificultad para soldarlos correctamente. En este proyecto es preferible empezar a soldar los pines machos, ya que nos servirán de guía para construir el resto del circuito con el cable esmaltado. Una vez tengamos los puentes cortados a las medidas que necesitemos, tendremos que retirar el aislante de las puntas para poder soldarlos al PCB. Empezaremos soldando el puente que conecta el positivo de la celda con el pad de carga del módulo. A continuación os lo marco en el esquema para que os quede más claro. En concreto, el puente son las líneas discontinuas de color amarillo. Posteriormente, junto a los módulos, deberemos soldar los puentes positivos y negativos de la alimentación paralela, además de los puentes negativos de las celdas. Con los puentes terminados, las pistas del diagrama están completas, por lo que solo necesitamos añadir el resto de componentes activos para completar el circuito. Antes de continuar, es recomendable asegurarse de que el circuito es correcto. Para ello, podemos posicionar los módulos sobre los pines y conectarlos. Aún así, es recomendable repasar los puentes por si hubiera algún error, aunque en principio parece que todo funciona correctamente.
Proseguiremos soldando los zócalos para las celdas 18-650. Estos los he situado en la cara de soldadura del PCB por dos motivos. Primero, los zócalos ocupan casi la totalidad del PCB. Si los hubiera soldado por la cara de los componentes, no habría tenido espacio para los módulos. El segundo motivo es que los zócalos ayudan a aislar el PCB, reduciendo los riesgos de cortocircuitos, ya que estos tapan la mayor parte de las pistas. Como podéis ver, ya casi hemos acabado el cargador. Solo nos queda volver a posicionar los módulos sobre los pines para soldarlos. Para acabar el tutorial os dejo algunas tomas del test de prueba que le realicé al cargador. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.